Es una bendición para nosotros poder estar con ustedes. Es una alegría y un gozo. Espero que hayan pasado un buen fin de año, que la hayan pasado muy bien con sus familias y también un nuevo inicio. En la mañana compartía un poco con los hermanos que durante la semana hablaba con mi esposa. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios? Pueden levantar su mano los que aman a Dios. Ok, hay algunos que no aman a Dios, pero muchas veces decimos eso, que amamos a Dios, y durante la semana yo evaluaba cuántas veces vengo a la iglesia, y de 52 semanas, que tiene todo un año, hay años que tienen 53, vine este año pasado como 46 por ahí. Eso es como el 10% de los 365 días que tiene el año. Si somos fieles todos los domingos, venimos un 15%. Y si son más fieles, porque nosotros no podemos ser fieles los martes, entonces estaríamos viniendo como un 30% de los 365 días. En mi caso, yo siento que eso es mediocre. Porque muchos de nosotros a veces en nuestras casas no buscamos de la presencia de Dios. No nos mantenemos en comunión, entonces algunos esperamos cada domingo y algunos venimos los martes, otros no pueden. Y siento que lo que le damos a Dios es muy poco. Entonces yo los involucré, no con el nombre de cada uno de ustedes, pero en mi petición de Dios este año, a ser extremos. La iglesia de hace unos años atrás tenía 8 cultos a la semana. O sea, tenían cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo tenían 2 cultos. Entonces tenían la oportunidad de no venir un 100%, sino más del 100%. Porque así es Dios. Imagínense un día que las misericordias de Dios no estuvieran en nuestra vida. Solo un día. Si Él se diera las vacaciones que nosotros nos damos. Y a veces tenemos muchas cosas en familia. No está mal. Pero su palabra dice, no nos conformemos con las cosas de este siglo, sino que transformados y renovados en nuestro entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de nuestro Dios, agradable y perfecta. Bendiciones, iglesia. Ahí donde usted está, nos ayuda a orar por la enseñanza, ¿sí? No tiene que ponerse de pie. Gracias, Señor Jesús, porque hoy 5 de enero, primer domingo del 2020, nos permites estar en tu casa. Gracias por cada uno de mis hermanos que decidió tomar este día para entregar un poquito a ti, al dador de todo, al dador de nuestra vida. Honramos tu nombre, bendecimos tu nombre y queremos obedecer a tu palabra, congregándonos en familia. Gracias, Señor Jesús, porque contigo no existen casualidades. Todo es bajo tu voluntad y por eso estamos aquí hoy. Gracias por cada uno de los presentes. Bendecimos a aquellos que no pudieron venir por alguna u otra razón, pero donde sea que estén, guárdales, cuídales. Y ponemos esta palabra en tus manos, Dios, que la semilla que será impartida el día de hoy sea sembrada en buena tierra, que germine y que dé fruto al 100%. Espíritu Santo, tú eres el centro de esta reunión, eres el que direcciona, pon palabras directas del cielo en nuestra boca. Sigue siendo el centro porque todo es por ti y para ti, Señor Jesús. Gracias, amado Padre Celestial. Amén. Queremos compartirles en el libro de Efesios 3, versículos del 14 al 21, la palabra de Dios dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así dice Efesios
Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes se acuerdan o han utilizado la frase que dice chinchirete? Don Machete. Se ríen, ¿verdad? Yo no sé si eso es tico, pero muchos lo conocemos, ¿cierto? Esto se usaba mucho en la escuela, desde el kinder, en los barrios. Cuando alguien quería ofrecer algo, entonces tenía algo, chinchirete, y todos los que estábamos ahí, Don Machete, porque el primero era el que se lo llevaba, ¿verdad? Nada más. Pero muchas veces la persona que decía el chinchirete, que ofrecía el artículo, el objeto, lo que hacía era esconderlo. Entonces decía chinchirete. Uno no sabía qué estaba dando y uno gritaba, Don Machete, Don Machete. Y uno hasta dice, no, yo le dije primero. Pero pedíamos o participábamos en el chinchirete sin saber lo que esta persona tenía atrás. A veces ni era nada, era como broma y no nos daban nada. Pero a veces lo pedíamos y no sabíamos que tenía esa persona oculta. Y muchas veces como adultos somos así. Pedimos cosas sin saber qué es o para qué estamos pidiendo esa cosa. A veces somos así. Pero para entender mejor el cómo, el para qué o en qué sentido pedimos las cosas, queremos compartirles el significado de peticiones. Pero en 2 Corintios 9:8 la palabra dice así: Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Todo. Dios quiere darnos todo. Él no nos quiere dar un poquito, un pedacito o ahí mezquinándonos. No, Él nos quiere dar toda clase de bendiciones. El significado de peticiones es sencillo. Petición es la acción de pedir. Petición significa pedir únicamente. Tenemos 2 tipos de peticiones. Las dividimos, la primera en peticiones tangibles. Esas son las que pueden ser tocadas. Por ejemplo, esto es tocado, ¿verdad? Esto es material, yo lo puedo ver. Se puede percibir de manera clara. Por ejemplo, un carro, una casa, ropa, comida, inclusive la salud, porque podemos ver si una persona está enferma o necesita sanidad. Pero también tenemos las peticiones que son espirituales o eternas. Esa sería la segunda clasificación. Este tipo de peticiones tienen que ver con el espíritu. Están relacionadas a la parte inmaterial del ser humano. Es lo diferente, lo contrario a las peticiones tangibles que hablábamos ahorita. Eso no puede ser medido por tiempo porque no tiene principio ni tiene fin. Por ejemplo, el amor, el gozo, la felicidad, el carácter inclusive, todos esos son peticiones espirituales o eternas. Tratamos de dividir globalmente porque en la Biblia podemos encontrar diferentes peticiones en oración que hacen los siervos de Dios, pero los dividimos entre materiales o las tangibles y las espirituales. Y como Dani decía al inicio, muchas veces pedimos y no sabemos lo que pedimos, y de eso queremos hablar un poco, acerca de cuál es el sentido y la razón de las cosas que pedimos. Porque inclusive en su palabra Él dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos qué pedir, cómo nos conviene, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe lo que el Espíritu está diciendo, porque lo hace conforme a su voluntad. Y de eso queremos conversar un poco. Y en Efesios 3, 14, 17, que es lo que Daniela hablaba al inicio, Pablo está haciendo una petición por la iglesia de los Efesios. Pablo amaba mucho la iglesia de los Efesios, estuvo 3 años con ellos en su misión, y era una iglesia que era muy fuerte, no era una iglesia, digamos, como muy tambaleante, era una iglesia muy fundamentada. Pero esta oración de Pablo es interesante porque le está hablando a creyentes, no le está hablando a nuevos convertidos, le está hablando a creyentes. Y Pablo empieza la oración diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo inicia su oración diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente en el tiempo de antes se oraba como hoy oramos, cuando vamos a orar nos ponemos de pie, pero que él diga de rodillas estaba tratando de dar una humillación más, diciéndole: Señor, estoy ante ti, pidiéndote, el creador de todas las cosas, donde dice por el que
el que se da todo nombre en los cielos, de la familia de los cielos y en la tierra. Y luego el versículo 16, es interesante porque dice, para que los dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahí no está hablando de casa, no está hablando de trabajo, no está hablando ni siquiera de salud. Está hablando de todo lo que es intangible, de todo lo que es espiritual, de todo lo que es incorruptible, que es imperecedero, que es infinito, de todo lo eterno. Pablo insistía mucho en que no nos conformemos con lo que este siglo trae. Pablo se enfocaba mucho a que fuéramos extremos y radicales. Y dice, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo estaba diciendo, para que seamos fortalecidos en nuestra manera de pensar. Esa que hoy dice amar a Dios, pero cuando sale de la iglesia ya no lo ama más. Para que seamos fortalecidos en nuestras emociones y nuestros sentimientos, esos que buscamos en otras cosas, una plenitud, sentirnos felices, sentirnos con gozo, más en su fruto encontramos paz, gozo, amor, mansedumbre, paz, benignidad. Encontramos todas las cosas en Él, pero ocupamos ser fortalecidos en el hombre interior, en aquello que no vemos, porque Cristo y Pablo habla mucho de la ley y el nuevo pacto, porque la ley dejaba en evidencia el pecado. No matar, no adulterar, no fornicar, deja en evidencia que somos transgresores y pecadores. Pero Cristo viene y dice, ahora les muestro la gracia, esa que transforma de adentro hacia afuera. Y Pablo pedía por los efesios para que fuéramos transformados en nuestra manera de pensar. Y lo más importante de esto es que si no somos transformados en nuestro ser interior, después dice, la condición es ser transformados para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Si no somos transformados, Cristo no habita en sus corazones. Cristo no habita en mi corazón. Podemos venir a la iglesia, podemos sentarnos en una silla, pero si no somos transformados en nuestro ser interior, Cristo no habita, no tiene comunión con nosotros. Yo hablaba con mi esposa mientras estudiaba eso y yo le dije, ¿cuántos años a veces he perdido dentro de la iglesia? Porque nos acostumbramos a un ritual, porque no hay un fortalecimiento en nuestro ser interior, porque las cosas de este siglo nos llaman más la atención. Cristo no habita en nosotros. Y luego dice, para que habite en vuestros corazones. Cuando se refiere a corazones, ahí es en nuestra mente. Que pensemos en Él, que meditemos en su palabra día y noche, que lo adoremos mientras estamos acostados en la cama. Yo prefiero ahora, con lo que Dios ha venido haciendo en mi corazón, que me digan que soy un pandereta. Porque ahora hablamos mucho de equilibrio. Hablamos mucho de, yo ocupo dedicarle tiempo a mi familia. Sí, Dios te va a dar la sabiduría para darle tiempo a tu familia. Pero a veces nos hemos enfocado tanto en un equilibrio que nos hemos olvidado de la santidad de Dios. Y mientras no permanezcamos avivando el don del fuego que Él ha puesto en nosotros, seremos cristianos sin agallas. Hay una canción de Alex San Pedro que a mí me encanta, porque dice que tenemos una sal que ya nos sala, un crucifijo que ya nos salva. Tenemos una iglesia que ahora es mediocre, porque está enfocado en las cosas de este siglo, mas no se enfoca en la eternidad, en lo que no va a perecer. Necesitamos aprender a tomar decisiones. Como dice Ever, Él tiene que ser todo en nosotros. Nuestro corazón tiene que ser habitación completa para el Espíritu Santo. Y eso primero se toma con una decisión que nadie puede hacer por nosotros. Cada uno debe tomarla por sí solo. Pero no solamente es quedarnos en la toma de la decisión, sino es avanzar. Es un proceso en el que como hijos de Dios debemos de caminar, creyendo. Y únicamente hasta que nuestro corazón sea 100% la morada para el Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos eso? Que Él sea el primero, quitando todas las vanidades de este mundo. No es quitándole tiempo a su familia, porque Dios en su misericordia y en su gracia Él nos permite vivir, experimentar, tener tiempos muy hermosos, con trabajo, con amistades, con el tiempo que usted quiera, en lo que usted quiera dividir su tiempo. Pero hasta que Él no sea el centro y el primero en nuestros corazones, solo ahí podrá el Espíritu Santo habitar en nosotros. Y cuando logremos esto, que el corazón sea el hogar, el templo para el Espíritu Santo, eso nos dará como resultado el objetivo de la petición. Y Efesios 3, 17 al 19 dice así: a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La oración de Pablo desde el inicio empieza con condiciones para que obtengamos algo. Dice, ser fortalecidos en el hombre interior para que Cristo habite. Cuando Cristo habite, entonces podemos ser arraigados y cimentados en amor. Y todo esto para que tengamos la capacidad, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, todos nosotros tengamos la capacidad de tener el conocimiento de Cristo, ese que excede a todo conocimiento. Porque muchas veces decimos amar a Dios, profesamos amar a Dios, mas no valoramos su sacrificio en la cruz, mas no queremos ser santificados día con día, mas no queremos ser cambiados por Él, mas seguimos enfocándonos en aquellas cosas. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:8 y Mateo 6:32 que nuestro Padre conoce nuestras necesidades, que Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Él conoce todo lo que nosotros necesitamos. Si es de vestir, Él nos va a dar de vestir. Si es de alimento, Él nos dará alimento. Cada una de las cosas materiales, nuestro Padre los conoce. Y Pablo lo deja muy claro aquí, dice, termina el versículo 19 y dice, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. En Juan dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Necesitamos ser fortalecidos en nuestro ser interior. Necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar. Necesitamos ser renovados en nuestra manera de amar y de sentir. Mientras no tengamos el conocimiento de Cristo, no vamos a saber ni amarnos nosotros mismos, ni amar a otros. Porque es ese amor que excede todo conocimiento, ese amor que fue capaz de despojarse, de no tener como cosa grande el ser semejante a Dios, sino que se despojó a sí mismo para venir a la tierra, morir por nosotros, y se humilló hasta lo sumo. Es ese amor que encontramos cuando somos fortalecidos en nuestro ser interior. Y claro que Dios sabe que somos humanos, que tenemos naturaleza. Y en los Filipenses Pablo hace una oración que me encanta. Le dice a los filipenses, si por algo están afanosos, tráiganlo en toda oración, en todo ruego, en toda súplica, para que Dios traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y les ayude en sus corazones y en sus mentes en Cristo. Porque muchas veces cuando no tenemos nada en la casa, cuando no hay trabajo, cuando los hijos están mal portados, cuando en nuestro matrimonio no nos está yendo bien, claro que nos afanamos, claro que nuestro corazón se revolotea, pero por eso necesitamos ser fortalecidos en Él, para que podamos vivir bajo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que muchas veces no nos gusta, que muchas veces no la disfrutamos, como cuando dice que la disciplina, en un inicio no vemos la delicia de la disciplina, pero cuando la disciplina termina y vemos los resultados que Dios trae a través de la disciplina, decimos, cuán grande es Dios, cuán amoroso es Él, cuánto nos has enseñado con su misericordia, con su bondad. Pero solo podemos tenerle sentido a todo esto, poder tenerle sentido al sacrificio de la cruz cuando somos renovados en nuestro ser interior. Mientras todo esto es palabrería, mientras su poder no se ha transformado en nosotros, todo esto no tiene ningún sentido. Todo esto es una locura. Y definitivamente somos locos porque vivimos por fe, por aquello que no vemos, pero podemos ver hacia atrás y podemos decir, Dios, hasta aquí nos has ayudado. Podemos ver los cambios que Él ha hecho en nuestra vida. Yo puedo ver hacia atrás y decir, Señor, gracias por tu misericordia. Jesús, gracias por tu sacrificio, porque si no, yo tal vez ya estaría muerto. Esas son las peticiones que Dios quiere que hagamos hacia Él, que nos transforme, que nos dé un corazón nuevo, que quite toda mente cauterizada por el pecado, que nos podamos alegrar de nuevo en su salvación, como David le decía, devuélveme el gozo de tu salvación, mas no quites de mí tu espíritu. Necesitamos volver a tener hambre de Dios, necesitamos volver a hacer una iglesia que tiene agallas para predicar su palabra. Necesitamos volver a salir y hablarle a aquella gente que está necesitada, en aflicción y que no conoce el amor de Cristo. Necesitamos crecer en Dios. Necesitamos dejar morir lo que nosotros somos, nuestra humanidad, y que Dios crezca en nosotros. Menguamos nosotros para que Él venga a reinar a nuestra vida. Necesitamos que el ADN de Dios
venga a ser nuestro ADN. Si nosotros le decimos a Dios, Dios, una partecita de nosotros, se queda y usted viene. No, Él quiere hacer todo. Necesitamos trabajar en ese proceso, permitirle a Dios que Él venga a nuestra vida. Y hoy es el culto de peticiones, como todos los años, el primer domingo, ¿verdad? Y ahorita vamos a tomar un tiempo para hacer peticiones familiares y personales. Pero tal vez usted no sabe por quién pedir o qué pedir. Entonces, acá hay una lista de ideas. Cuando les digamos, les van a entregar hojitas a los que no anden y pueden pedir por ustedes, personal, ¿verdad? Por su esposo o esposa y como matrimonio. Pida por él o ella, pero también pida como matrimonio para que haya una mejor relación y no sé qué detalles usted tiene por su pareja. Por su familia, las de su casa, la familia extendida que está un poquito más lejana, las amistades, por trabajo, por iglesia. Tal vez usted quiere empezar a servir este año, tal vez usted no tiene claro a qué fue llamado o llamada, puede poner esa petición en su hojita. Por hermanos de la iglesia, tal vez conocemos a algún hermano y usted dice, ay, me gustaría pedir una petición por tal, y usted escribe en la hojita qué le gustaría pedir, por el liderazgo de nuestra iglesia y también a nivel global, porque la oración del justo puede mucho y nosotros estamos aquí, estamos bien, pero mucha gente en la calle todavía no conoce de Dios. Entonces usted puede poner en sus peticiones por prostitutas, salvación por sicarios, por homicidas, por personas que tienen pensamientos suicidas y creen que ya su vida no tiene ningún sentido. Usted puede poner en esa hojita una petición de ese tipo, pero ahorita vamos a ver eso. Ya casi para concluir, les vamos a entregar la hojita. Ya para cerrar, Pablo termina su oración diciendo, y aquel que es poderoso en hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero ahí hay una coma y dice, según el poder que actúa en nosotros. Eso da a entender, según la fe que hay en nosotros. Según el poder que hablaba al inicio de la oración, donde Pablo pedía, de sus riquezas en gloria pido que sean fortalecidos en el hombre interior. Porque muchas veces pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir, y otras veces porque no tenemos fe en un Dios todopoderoso, porque no tenemos una comunión con Él. El año pasado un amigo mío estuvo viniendo a la iglesia, tengo años de conocerlo, y cada domingo yo hablaba con él. Él ocupaba vender su casa y pasó varios meses sin trabajo. Las tarjetas estaba hasta donde ya no. Y siempre que hablaba con él yo le decía, ¿cómo admiro tu fe? ¿Cómo admiro tu fe en creer en que Dios te va a ayudar a vender tu casa y en que te va a devolver un trabajo? Dios le ayudó a vender su casa, consiguió trabajo y no lo he vuelto a ver más en la iglesia. En Lucas hay una historia de los 10 leprosos. 9 no regresaron a agradecerle a Dios. Solo 1 regresó a agradecerle a Dios. Porque muchas veces, como Pablo le decía a Timoteo, estoy seguro de tu fe no fingida. Muchas veces tenemos una fe fingida. Muchas veces simplemente buscamos a Dios por aquello que podemos obtener de Él. Necesitamos fortalecimiento en nuestro ser interior. Solo eso nos va a dar entendimiento de lo que realmente necesitamos y ocupamos. Vivir en victoria no es tener casa, carro, trabajo, ni siquiera salud. Son cosas muy buenas y Él dice que Él nos quiere que seamos bendecidos en toda bendición. Pero vivir en victoria es aprender a vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que muchas veces es dolorosa. Muchas veces es dolorosa. Es interesante ver cómo puede haber un matrimonio y una familia que tiene su casa, su trabajo, un buen trabajo, que tienen viajes, pero a veces son destruidas, a veces son separadas, matrimonios que están separados, familias que no están unidas, porque la única forma en que un matrimonio y una familia siempre permanezca es permaneciendo en Cristo Jesús. Es permaneciendo en Cristo Jesús. Siempre sepamos que nuestro Padre conoce nuestras necesidades. Y si en algo tenemos un afán, dice que vengamos a Él en todo ruego y súplica, poniendo las peticiones delante de Él. Iglesia, vimos las peticiones tangibles, las que podemos tocar y ver, pero también vimos las peticiones espirituales o eternas.
usted va a tener la oportunidad de pedirle a Dios y puede pedir material. Claro, Dios es tan lindo que hasta nos chinea con eso, dándonos lo que no merecemos. Pero recuerde también y que su foco, su centro sea las peticiones eternas. Pida por su carácter, pida por salvación para su esposo si no viene a la iglesia. Pida por amor, para amar al que le hizo daño, a la que le hizo daño. Pida por perdón, porque solo así vamos a encontrar plenitud en Dios. De nada sirve tener todo lo material si nosotros nos estamos muriendo por dentro. Crean en que Dios puede responder a las peticiones que cada uno va a plasmar en esas hojas. Pidan sin miedo, pero también esfuércense por conseguir lo que están pidiendo.